Muy buenos días, tardes y noches, y como no podía ser de otra forma, estamos aquí en el Burrito Fronterizo el día de hoy, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, para hablar de cosas que nos incomodan a todos, que nos molestan, que nos disgustan, que incluso quitan el sueño, amargan la tarde o alejan el gusto por una buena taza de café. Y es que no podíamos quedarnos callados, no ante las aseveraciones que se han hecho allá en la mañanera estos últimos días. No podíamos quedarnos callados nosotros en este intento de prensa, porque sería soberbio decirnos prensa, cuarto poder, cuando la prensa verdadera es la que está allá afuera. Es la que está ayudando a las madres buscadoras, es la que está marchando todos los días bajo el sol, todas las noches con miedo, las que están investigando las redes de narcotráfico, como Lidia Cacho, que en el libro Los demonios del Edén nos habla acerca de la cantidad de políticos corruptos que hay en México y que están permitiendo diariamente una red de narcotráfico infantil, una red infantil, de tráfico sexual infantil. Y es ahí donde yace el verdadero narcotráfico, el verdadero periodismo, en los que luchan directamente contra el narcotráfico. Es ahí donde se encuentra una verdadera balanza de lucha, de libertad, un estandarte de justicia, de éxito, de crecimiento. Y por eso sería egocéntrico, soberbio, sería ponernos en un papel que nos corresponde, decir que nosotros somos parte de esa prensa, porque es un papel que no nos corresponde. Lo único que intentamos es volvernos parte de un ejercicio democrático, un ejercicio mexicano, en donde los ciudadanos debemos estar involucrados en hablar acerca de lo que nos compete, de lo que nos interesa, de nuestro amado México, en hablar, pero hablar con hechos, con fundamentos sobre lo que está sucediendo, no con miedo, no con sesgos partidistas, no con intenciones e intereses personales. Por eso, el día de hoy tenemos que hablar de alguien que sí parece estar involucrando a la política y al sector público en México con intereses personales, con intereses partidistas. Y es que no puede ser de otra manera cuando Claudia Sheinbaum sale a decir en la mañanera: no reportes acerca de estrategias nuevas de seguridad, no explicación sobre cómo va a mejorar el sistema de salud o el sistema de educación, no sale a dar buenas noticias sobre tratados internacionales comerciales nuevos o una estrategia geopolítica innovadora que ayude al crecimiento económico de México, no sale a hablar acerca de Rocha Moya y a dar explicaciones de por qué no los está investigando, no sale a hablar de todos los políticos corruptos que Estados Unidos está investigando, no, sale a decir que no se vea TV Azteca, porque en la tribuna más grande de México, en la mañanera, solamente se puede atacar, inventar, criticar a los medios, intentar sepultar la libertad de expresión. Eso es lo que hizo. Claudia Sheinbaum sigue exactamente el camino de López Ordaz, de López Obrador, presentándonos un ejemplo de dictadura disfrazada de democracia, usar la mañanera como un garrote político contra periodistas, medios y cualquiera que se atreva a criticar un gobierno, es un terrible atentado contra la libertad de expresión, la democracia misma, que necesita la participación ciudadana y la expresión de las ideas. Es un terrible atentado contra la libertad nacional. Ahora, hoy es TV Azteca, porque desde Palacio Nacional se pidió públicamente a los ciudadanos que no vean a esta televisora, en un mensaje gravísimo lanzado desde el mayor aparato de poder del país y en una cadena nacional, igual que su antecesor y jefe político, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum convirtió la mañanera en un tribunal, perdón, en un tribunal para señalar, golpear y tratar de censurar a medios incómodos como los ve ella. El patrón se repite todos los días. El que cuestiona al régimen es atacado desde el poder ante su falta de resultados positivos, porque los negativos, los resultados y las consecuencias malas de sus acciones son innegables e incontables. La cuarta transformación no soporta la crítica, no aguanta reportajes sobre violencia, corrupción, inseguridad o promesas incumplidas que aquí en este sexenio sobran en sobremanera. Les enfurece que todavía hay espacios donde no está su control total, donde no
pueden manejar la conversación a su modo. El problema ya escaló fuera de México. Organizaciones internacionales, periodistas y medios advirtieron que el discurso presidencial está alimentado por un ambiente de intimidación contra la prensa. Y esto ocurre mientras el país se cae a pedazos entre violencia, miedo y crisis. Sheinbaum lanza un ataque directo desde Palacio Nacional, pidiendo públicamente a la gente que no vea a TV Azteca. Usó la mañanera para señalar directamente a un medio crítico de comunicación en el país. TV Azteca denunció el intento de censura. Estalló una polémica nacional por presión desde el Poder Ejecutivo Federal. Morena vuelve a confrontarse con medios incómodos, sin embargo esta vez con toda la desfachatez del mundo. La presidencia usó el micrófono oficial y el dinero público para tratar de castigar a quien no se alinea a las marchas y al compás de la Cuarta Transformación. La mañana era convertida en aparato de ataque y censura, resumida de un ejercicio democrático a algo completamente contrario: atacar, criticar, sancionar a quienes no se acoplan al orden del régimen. Sheinbaum replica la estrategia de López Obrador y es claro un adoctrinamiento político. Pareciera que solamente son piezas en un tablero de ajedrez demasiado grande, porque López Obrador hizo exactamente lo mismo: atacar a los medios, atacar a los particulares, exhibirlos, violentar derechos fundamentales de los seres humanos, como la intimidad, la privacidad, alegando que como eran periodistas están expuestos a ello, pero no, nadie debe perder su dignidad humana. Y hoy, Claudia Sheinbaum no está muy lejos de esto. Se mantiene cerca, mantiene una misma estrategia y nos demuestra que los patrones gubernamentales en el exceso del poder se mantienen. Desgraciadamente se mantienen en México. Cuando la conferencia presidencial más grande se utiliza para señalar a los críticos del gobierno, no podemos hablar de un espacio democrático. Organismos internacionales alertan sobre riesgos hacia el ataque a la prensa, porque el posicionamiento no es solamente de la oposición o de personas aisladas en México. El posicionamiento es una defensa a favor de la democracia mexicana que mucho ha costado consolidar a través del tiempo. Se denuncia un creciente ambiente de hostilidad contra los periodistas, donde se fortalece un clima de intimidación desde el gobierno para con los periodistas. La mañanera no es solo una conferencia de gobierno, es una plataforma diaria de presión que se está convirtiendo en un elemento de linchamiento y golpeteo político. Crece el rechazo contra Sheinbaum y los medios que lo están haciendo notar se vuelven el enemigo. Pati Chapoy y comunicadores respondieron al ataque. Se dispararon críticas contra la presidenta, acusan una intolerancia institucional y autoritarismo desde Morena. Periodistas denuncian una persecución contra voces incómodas. El conflicto escaló a nivel nacional. Y cómo no, desde la voz incómoda teníamos que hablar de cada uno de estos elementos. Claudia Sheinbaum está demostrando que no gobierna tan distinto a lo que hizo López Obrador. Ambos intimidan, ambos golpetean, ambos atacan desde lo político. Es intolerante ante la crítica y una censora que ante aquellos que no estén de acuerdo al 100% como títeres con sus lineamientos, va a ejercer un ataque político directo. Sigue un mismo manual. Usa la mañanera para atacar, para exhibir, para tratar de callar a quien incomoda al poder. La diferencia entre responder críticas y perseguir medios es sumamente distante y Claudia Sheinbaum ha cruzado una línea que ningún gobernante en Latinoamérica debería atreverse siquiera a mirar a los ojos. Esa línea se cruza al momento en que la presidenta exige que la gente deje de ver a una televisora, porque si quiere que dejen de ver algo, históricamente cuando el gobierno no quiere que alguien vea algo, o que no quiere que vean un medio, es porque hay cosas ahí que le incomodan,
que le disgustan, que la exhiben. Lo más peligroso de esto podría ser la reacción ciudadana. Normalizar que desde Palacio Nacional se ataque, se critique, se exhiba de esta manera a periodistas, a luchadores sociales, a elementos humanos de México que lo único que están haciendo es velar por los intereses de la patria, por los intereses de la ciudadanía, de la democracia, de la expresión pública. Que se use el poder presidencial para señalar y censurar a los enemigos es algo que no se puede permitir desde la conciencia de las y los mexicanos. Así empiezan las dictaduras. Primero, desacreditan a los periodistas, luego intentan silenciarlos. México necesita libertad de expresión, no una presidenta usando la mañanera como aparato de presión política y censura disfrazada de discurso oficial, y eso como mexicanos no lo podemos permitir. No podemos quedarnos quietos, callados, como si esto fuera nada más que normal, como si estuviera bien permitir que las y los mexicanos fueran criticados y exhibidos, porque los periodistas son eso, no son servidores públicos. Los periodistas no son elementos del servicio público que le deban su vida al pueblo, son personas que le dan su vida al pueblo porque comunican lo que no todos se atreven a comunicar y generan espacios de crecimiento para el diálogo, para el debate, para la expresión y manifestación de las ideas. No puede ser que a ellos se les ataque de esta manera aquí en México. Ya sabíamos que no se les protegía, porque somos uno de los países en Latinoamérica con más periodistas muertos en los últimos 5 años. Pero esas omisiones ya eran bastante graves, pero de eso a poder decir que ahora el mismo gobierno va a golpetear a los políticos, a los periodistas, poco falta entonces para que intente acabar con sus voces de otras maneras, y un gobierno que está señalado a nivel internacional por nexos con el narcotráfico, no suena descabellado que recurra a otros métodos. Por eso aún estamos a tiempo de establecer que las y los mexicanos estamos de acuerdo con los periodistas, con la manifestación libre de las ideas y sobre todo vamos a defender los espacios de diálogo que la prensa, que los periódicos, que los noticieros aperturan día. Esto es La Voz Incómoda. No se vayan y quédense al siguiente segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en El Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz Incómoda. Después de todo lo que ya vimos en el primer segmento, tenemos que seguir hablando de los posicionamientos nacionales, de esos personajes que uno ya no sabe si son chistes o son realidades, y que lamentablemente parecen ser verdades en México, pero no verdades porque sean congruentes en el discurso y las acciones, ni verdades porque emanen de la voluntad popular, ni verdades porque representen ideales y convicciones sólidas con proyectos y trayectorias de crecimiento abrazado a través de los años. No, verdades porque están impuestos, verdades porque lastima que en México unas cuantas minorías, por familia, por amigos, por padrinazgos, generen los espacios necesarios para que una persona llegue al poder o intente llegar al poder. Porque el gobierno que por 18 años a cargo de Andrés Manuel López Obrador habló de la cero impunidad, habló de la cero corrupción, de acabar con el nepotismo, de que los espacios públicos fueran para quien se lo mereciera y no para el hijo, no para el sobrino, no para el amigo, no para el ahijado, no para aquel niño que creció en medio de políticos y que históricamente le dijeron, tú categóricamente vas a ser el nuevo gobernador de Tabasco, de Chihuahua, de Oaxaca, de Jalisco. Y sí, el mismo gobierno que hablaba de acabar con el nepotismo, de acabar con la corrupción desde la raíz, es el mismo gobierno que casualmente hoy perpetúa los espacios en donde se exhibe que todavía existe y que todavía existe bastante nepotismo en México. Y es por eso que me llama la atención que mientras hace rato me tomaba una taza de café para despertar, me encontré una noticia. La noticia de que Andrés López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, sale por Morena, buscando una diputación federal
desde Tabasco. Corre por fuero e inmunidad, arropado por Adán Augusto y la Barredora. Andrés López Beltrán, hijo de López Obrador, ya no pudo continuar como un operador político intocable dentro de Morena. El hijo de López Obrador terminó convertido en un personaje tóxico, incómodo y lamentablemente ligado al crimen organizado, lo que le explotó en la cara a la Cuarta Transformación y a su partido de Estado. Ahora sale disparado por una diputación federal en Tabasco, porque le urge tener fuero. Ante lo que se le espera, necesita blindaje ante la ley y protección política. Aún así, tiene que responder por cada una de las acusaciones que se le hacen, no solo desde México, sino a nivel internacional. El presunto heredero político de López Obrador pasó de ser vendido como el cerebro electoral de Morena a cargar con el desgaste de un partido que se hunde en escándalos, en pleitos internos, en debates y luchas por el poder, y cada vez más salpicado por sus nexos peligrosos con el narcotráfico y, claro, con el crimen organizado. Y no va solo. Detrás aparece una estructura sistemática de personajes para nada agradables como Adán Augusto López, moviendo toda la maquinaria tabasqueña para rescatarlo del fuego mediático en el que se encuentra. El mismo grupo político señalado durante años por operar entre sombras y entre polémicas, el mismo bloque donde se vuelve a aparecer el nombre de la barredora una y otra vez, una sombra que persigue el círculo del poder tabasqueño. En Morena saben perfectamente que Andrés López Beltrán se volvió un problema enorme. Por eso lo quieren meter rápido al Congreso Federal, para que el fuero lo proteja, para que se esconda, para que no pueda caer, pero ante la justicia, porque el apellido ya no alcanza para limpiar el desastre ni para tapar las preguntas incómodas. Incluso dentro del partido ya se encuentra una división bastante notoria. Mientras el país vive violencia y miedo, la prioridad de los gobernantes, prioridad de esas cúpulas que dicen haber desaparecido con la llegada de Morena, parece ser salvar al hijo del expresidente y proteger a su propio grupo político. Es decir, ¿qué? ¿Por qué es necesario que Andrés López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, tenga tanta prisa y todos tengan tanta necesidad de ya llevarlo a una diputación federal, que casualmente es un puesto en donde ya tendría un fuero para evitar sanciones e investigaciones penales? ¿Por qué es tan necesario que un personaje político que se dice ser bueno, correcto, adecuado, tenga tanta prisa por recibir una protección política? Si el que nada debe, nada teme, como decía López Obrador, ¿por qué los funcionarios de Morena empeñan tanto esfuerzo en que ya obtenga este poder político y esta protección política? Porque en un México que se está desangrando, un México que se está cayendo a pedazos entre inseguridad, violencia y crimen organizado, la prioridad no parece ser atender las necesidades de las y los mexicanos comunes y de a pie. La prioridad parece ser apoyar al hijo del exmandatario y protegerlo políticamente. Andrés López Beltrán abandona a Morena y busca un refugio político. Renunció a la Secretaría de Organización de Morena. Busca una diputación federal desde Tabasco, donde crecen versiones de que quiere blindarse con fuero. El apellido López Obrador vuelve a meter presión al partido. Morena enfrenta otro escándalo alrededor de la familia presidencial. El supuesto gran operador de Morena terminó huyendo hacia una candidatura en medio de sospechas y desgaste político que roza con los ideales del partido, que roza con el discurso oficial y que roza terriblemente y genera una fricción constante con lo que está sucediendo en Palacio Nacional, porque no pueden decir una y otra vez que la unidad, que el ejercicio democrático, que el partido es fuerte, que hay estructura, que hay escenarios que están sistematizados y que Morena es una unidad fuerte que sigue con la misma
con el mismo alcance y poderío político, y los hechos nos demuestran cosas demasiado distantes. Andrés ya es un personaje incómodo hasta para el mismo partido de Morena, donde crecen señalamientos sobre una búsqueda de protección política. Reporta, el periódico Reforma reporta versiones sobre temor e investigaciones en Estados Unidos. Morena enfrenta presión por el desgaste de Andrés López Beltrán. Ya lo ven como un lastre político dentro del movimiento. El caso detonó críticas nacionales contra la Cuarta Transformación. La candidatura de Andrés López Beltrán es más una operación de emergencia para protegerse de acciones legales en su contra que una apuesta política real. Esto no es una movida estratégica para que él se desempeñe como un legislador que represente al pueblo. El pueblo en Chihuahua demostró que no lo quiere. El pueblo en Chihuahua demostró que entre gritos de Morena y de que de fuera Morena y de que se vaya al rancho de su padre allá en la chingada, se demostró que el pueblo no está con él y que el apellido podrá pesar a nivel político, pero el nivel democrático no corre con la misma suerte que su padre en la aprobación pública. Hoy no se ve como un elemento que haya sido puesto como un diputado federal solamente para representar al pueblo, sino que fue colocado ahí para tener una protección respecto a posibles sanciones e investigaciones penales. Por otro lado, los personajes con los que se juntan no dejan mucho que desear tampoco. Adán Augusto y la barredora salen a rescatar a Andrés López Beltrán y anunciando total respaldo institucional a Andrés desde Tabasco. El grupo político tabasqueño cerró filas alrededor del hijo de López Obrador, resurgiendo entonces la polémica por redes de poder ligadas a la barredora. Morena vuelve a quedar atrapada entre sospechas y escándalos. El oficialismo opera para proteger a uno de sus apellidos más poderosos. La vieja estructura de poder tabasqueña se mueve desesperadamente para blindar políticamente al hijo del expresidente. Andrés López Beltrán terminó convertido en todo lo que Morena juró por 18 años que iba a destruir: privilegios, nepotismo, protección política y uso del poder para blindar a los mismos personajes y caras y nombres y apellidos de siempre. La candidatura de Tabasco no es un proyecto ciudadano, es una operación desesperada para darle fuero al hijo del exmandatario López Obrador, antes de que los señalamientos en su contra sigan creciendo, antes de que las investigaciones saquen a relucir todo lo que ha hecho. Lo más escandaloso es quiénes salen a protegerlo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Adán Augusto López y el grupo de la barredora, moviendo toda la maquinaria para mantener vivo al heredero político de López Obrador. Morena ya ni siquiera intenta ocultarlo. El partido que prometía acabar con las élites terminó convertido en cúpulas distintas, en una estructura dedicada a proteger apellidos, nombres, grupos, amigos, hijos, sobrinos, ahijados, grupos de poder y operadores cuestionados. Esos son los resultados que nos trae Morena. Andrés pasó de príncipe político de Palacio Nacional a símbolo del desgaste, del fracaso y la descomposición de una cuarta transformación que cada día se hunde más entre sospechas, escándalos y luchas internas por el poder. Cuando pensábamos que podíamos hablar de un mejor escenario político, nos demuestran que no es cierto, que seguimos exactamente en la misma posición que antes, con un partido político hegemónico, dictador, que, en su afán de proteger a unos cuantos personajes, se olvida de la búsqueda de la justicia, que se olvida de perseguir a aquellos que tengan nexos con el narcotráfico, que tengan nexos con la delincuencia, y si no los tuvieran, ¿por qué tanta necesidad de tener esa protección federal a través del fuero? No se había hablado de una candidatura federal para él en una representación social como un curul en la Cámara de Diputados, como para que hoy se diga de la noche a la mañana que se perseguirá, como si hubiera algo que necesitaran de esa candidatura, algo llamado fuero federal. Como siempre, estos son los hechos,
Ustedes tienen las ideas. Déjenos qué es lo que piensan, qué es lo que creen que va a suceder y a dónde creen que vamos en este México. Les mando un fuerte abrazo, no se vayan y esperen a escuchar el tercer segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y como no todas las noticias de México pueden ser malas y a veces es necesario que enfoquemos un poco hacia lo bueno, hacia lo que se sigue haciendo y sobre todo aquí en nuestro querido y amado estado de Chihuahua, en donde no solamente nos limitamos a hablar sobre el golpeteo político que está sucediendo desde el Palacio Nacional hacia el nivel local, sino también de lo que de manera interna se está trabajando en pro de la construcción de ciudadanía, de conciencia y sobre todo de un mejor Chihuahua en el futuro, que desde el presente pueda ser observable y que desde el presente dé resultados, porque si no tenemos nada más que promesas, que discursos, entonces no tenemos un gobierno que esté gobernando. Afortunadamente ese no es el caso para Chihuahua, porque aquí en Chihuahua, Maru Campos nos está demostrando que la estrategia política no solamente se basa en discursos y no solamente es para poner estandartes o gastar el dinero público en grandes luminarias, grandes letreros y bañar cada una de las paredes de las calles con su rostro. No, Maru Campos no busca dejar su nombre plasmado en Chihuahua literalmente, busca dejar un recuerdo no de ella, sino de cambio, de crecimiento, de progreso. Y eso se encuentra reflejado en cada uno de sus proyectos. El día de hoy leía algo increíble acerca de Medichihuahua, ese proyecto en medicinas que aquí en Chihuahua sigue dando resultados reales, mientras Maru Campos no se raja y seguirá trabajando por Chihuahua y su gente. Mientras desde el narcogobierno morenista siguen los ataques políticos y la presión contra Chihuahua, Maru Campos no se esconde, no se dobla, no se raja, no se limita, no se aleja, sigue trabajando. La gobernadora sostiene uno de los programas de salud más exitosos que hoy existen en el país a nivel nacional. Chihuahua ya cambió la vida de miles de familias que antes estaban abandonadas por el narcosistema federal. Hoy hay consultas gratuitas, medicamentos y hospitales que sí están funcionando, que no solamente son inaugurados, sino que atienden efectivamente a las y los mexicanos. El programa ya opera en todo el estado con hospitales y centros de salud que están resolviendo problemas reales. La gente no solamente escucha discursos, la gente está viendo resultados. Y mientras Morena intenta golpear políticamente Chihuahua, Maru Campos la cara y enfrenta el momento sin esconderse. Confirmó que atenderá el citatorio de la Fiscalía General de la República, porque sabe perfectamente que el que nada debe, nada teme. La gobernadora mantiene al Estado funcionando, mantiene programas creciendo y mantiene la ofensiva contra el crimen organizado protegido desde el Palacio Nacional a través del Ejecutivo Federal y los demás en este sistema de podredumbre y corrupción que afortunadamente ya están siendo investigados. No por México, porque nuestra fiscalía no trabaja a menos de que sea como elemento político de la presidenta. No, pero a nivel internacional ya les pusieron los ojos y ya los están persiguiendo. Chihuahua está de pie porque hay una dirección, hay control y hay un trabajo diario que se ve en resultados día a día, que se ve en los programas que siguen avanzando, que no se detienen por excusas de golpeteo político, que lo existe, pero no se usa como excusa, porque el compromiso con el pueblo chihuahuense sigue creciendo y se mantiene, y eso lo vemos en la atención médica gratuita para personas sin seguridad social que se está dando de forma permanente en Chihuahua. En la red se ve presente en la red de más de 23 hospitales y más de 230 centros de salud incorporados en Medichihuahua, en las consultas, en los medicamentos
y tratamiento sin costo que se está asegurando desde la red nacional, desde la red estatal implementada en este programa de Maru Campos. La cobertura en Chihuahua, en Juárez, en Parral y decenas de municipios tiene un registro gratuito y rápido de fácil acceso para habitantes del estado que necesitaban este acceso a la salud como derecho humano, pero que el estado no había invertido en otorgarles. Y es con la llegada de Maru Campos que la cosa cambió, que el proyecto y la trayectoria se adaptaron a las necesidades. Mi Chihuahua dejó de ser una promesa, no es un discurso que se haya quedado en la letra o en la expresión de la verbalización. Hoy es uno de los programas más fuertes y útiles para la población, porque una población que no tiene seguro para poder atenderse médicamente no puede atenderse en otras áreas. Maru Campos fortalece un modelo de salud que sí funciona. Cerca de 560,000 afiliados en todo Chihuahua, una atención médica general y especializada, hospitalización y urgencias gratuitas para los chihuahuenses, con una expansión constante del programa para llegar a cada uno de las partes y municipios del estado de Chihuahua. Chihuahua mantiene una operación médica sin colapsos, lo que demuestra que sí se puede, que no es imposible mejorar el sistema de salud. Mientras el sistema federal sigue en crisis y quejas, Chihuahua no solamente se queja de cómo está la situación o de la falta de recursos, invierte, analiza y ejecuta. Construye un modelo que sí le responde a la gente. Maru Campos da la cara ante los ataques del gobierno y no se esconde. Confirmó que atendería el citatorio de la Fiscalía General de la República en un acto de constitucionalidad. Mantiene funcionando programas y al gobierno estatal, a pesar del golpeteo político. Ella no se raja, ella sigue trabajando y nos inspira a todos a decir, a pesar de los problemas que surjan, tenemos que seguir adelante. Se confirma una atención a estos citatorios, a estos elementos de lucha política, porque no se está actuando con soberbia, ni con ataque hacia el gobierno federal. Lo único que está haciendo es decir, atiendo Chihuahua, pero está bien, atenderé este problema que están creando desde allá arriba. No hay parálisis, no hay crisis institucional, lo que demuestra que desde antes ya existía una estructura y un sistema lo suficientemente fuerte para que el golpeteo llegara, se pudiera mantener estable. La gobernadora enfrenta una presión política y aún así demuestra fortaleza al no doblarse. Maru Campos enfrenta los ataques de un gobierno que, sin esconderse, va directamente en un golpeteo político contra ella, y aún así mantiene resultados visibles para todo el estado de Chihuahua. Maru Campos nos está demostrando que no todos los gobiernos se doblan ante la inestabilidad, no interna, sino externa. Ante la presión política de Morena, Chihuahua sigue avanzando, porque tiene una gobernadora que da la cara, que lucha, que trabaja y que no se raja. Chihuahua ya se convirtió en uno de los mayores aciertos de todo el estado. Miles de personas hoy tienen atención médica, medicinas y hospitales funcionando, gracias a un programa institucionalizado que ha funcionado y se ha ejecutado de forma correcta. Un programa que sí aterrizó e incidió en la vida diaria de los chihuahuenses. Mientras desde el centro del país se intenta golpear políticamente a Chihuahua, la respuesta de Maru Campos ha sido seguir hacia adelante, seguir dando resultados, luchando. La gobernadora enfrenta ataques, claro, enfrenta presión y enfrenta al crimen organizado sin esconderse ni abandonar a la gente. Si quiere, sin embargo, nos demuestra que su fuerza no yace en un discurso político, yace en acciones, yace en planes, yace en estrategias, yace en una estructura sistematizada que no busca un golpeteo político, que no busca una protección política. Lo único que busca es acercarse al pueblo chihuahuense y de manera efectiva, correcta y, sobre todo, ciudadana y humana, ponderar, mantener bien los derechos humanos.
ponderar atender las necesidades de su pueblo antes que centrarse en una discusión o una batalla política. Y tenemos dos perspectivas que analizar. La perspectiva estatal, en donde desde Palacio Nacional se golpea políticamente. ¿Y por qué nacen todos estos golpes? ¿Por qué nace este ataque político? Por haber ejecutado de manera exitosa una operación de desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes de México encontrados en la historia reciente del país. Ese es el pecado de Maru Campos, haber luchado contra el narcotráfico. Y aún así, su prioridad no es atender este golpeteo político, no es salir a los medios a quejarse, a despotricar y a estar día con día enfocándose solo en eso, no. Su prioridad es mantener sus programas funcionando, es lograr que Medichihuahua siga garantizando seguridad social y salud a cada uno de los chihuahuenses. Por el otro lado, tenemos un discurso político desde Palacio Nacional, desde el gobierno federal, que ve un golpe directo contra el narcotráfico y que no pondera buscar replicarlo en otros estados y que no intenta colaborar a nivel internacional para mejorar la situación y la crisis de inseguridad que se vive y se sufre en México, que ve a las madres buscadoras, que ve a los delincuentes en las calles, que ve los secuestros día con día, que ve a los desaparecidos y que encuentra sus restos y que no se digna a intentar enfocar sus esfuerzos, los esfuerzos de la Fiscalía General de la República en luchar contra esta situación de inseguridad, que pareciera que tuvieran las manos atadas, que pareciera que tuviera miedo, que no fueran a hacer nada, que no estuvieran dispuestos a hacer nada. Y eso es lo que hacen desde el gobierno federal, demostrar que no están dispuestos a hacer nada. Y es ahí donde yace el verdadero peligro y el problema, porque ellos enfocan la mirada hacia el golpeteo político, hacia la destrucción, hacia esfuerzos que no deberían ser la prioridad nacional. En cambio, en Chihuahua se deja de lado lo político y se da con prioridad, primero, atender las necesidades del pueblo. Tal vez el gobierno federal pueda aprender una o dos cosas de esto. Tal vez la presidenta pueda aprender una o dos cosas de Maru Campos. Por eso no da vergüenza decir que aquí vamos con Maru, que apoyamos a Maru, porque es algo que no digo aquí en el burrito fronterizo, digo aquí en Chihuahua, porque es algo que se está replicando en cada uno de los municipios. Es algo que la gente está diciendo porque ven los resultados que están llegando y que se han mantenido. Hoy se grita, yo con Chihuahua, yo con Maru, porque apoyar a Maru es apoyar a Chihuahua y apoyar a México. Como siempre, la decisión la tienen ustedes. El análisis lo tienen ustedes. Los datos sobre salud ya se los presenté. Chihuahua ya se los presenté. Ustedes digan si les gusta, si están de acuerdo o si por el contrario creen que en esto es un proyecto que no se debería mantener. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el capítulo de mañana.